Buenos días, buenas tardes. Los saludamos a todos. Hoy tenemos una gran audiencia. Somos más de 100 personas en este momento que nos están acompañando. Muchas gracias por acompañarnos a esta nueva edición de nuestras Open Sessions, un espacio de aprendizaje de la mano de todo el ecosistema de Multiplica. Hoy estaremos hablando sobre redacción de contenidos para la web que apoyan los objetivos del negocio y la toma de decisiones de adquisición. Hoy nuestra panelista era Laura Salazar, que es la Lead PR y Business Developer de Contento Colombia. Sin embargo, les tengo un poquito de malas noticias y es que desafortunadamente ella tuvo una cirugía de urgencia en el día de ayer y hoy no nos pudo acompañar. Pero no se preocupen, les tengo también una buena noticia y es que hoy estamos también con Carolina Echeverry, nuestra directora de Contento Colombia, quien está más que capacitada para darles el contenido que ustedes vinieron a escuchar. Ella, si ustedes están de acuerdo, vamos a hacer un pequeño sondeo y ella nos podría dar nuestra charla para que todos ustedes, pues ya que reservaron este espacio, puedan aprovecharlo. Entonces, o ustedes me dicen si quieren esperar a que se nos recupere Laura y programar para el próximo jueves la sesión cuando ella se recupere y esté pues en su 100%. Entonces vamos a iniciar el sondeo. Vamos a determinar si ustedes quieren escucharla hoy, la charla con Carolina, o preferimos programarla para dentro de 8 días. Inicia el sondeo. ¡Ay, qué susto! Hola, Caro. No, vamos ganando, ya llevamos un 93% que nos quedamos hoy contigo, Caro. Listo. Podemos poner. ¿Cuántas personas tenemos, Aleja, registradas? Tenemos registradas 382. Asistentes, perdón. Sí, tenemos registradas 382 y hasta el momento están ya asistiendo 121 personas. Momento icónico en ¡Ay, Dios nuestro mío! Open Session. Dios, estoy muy nerviosa. Bueno, No, no te preocupes, vamos eh, con toda. listo. Entonces, si quieren, arrancamos. Vuelvo y me solidarizo con Laura porque realmente no esperábamos la emergencia que se presentó. Ella quería y trabajó en la presentación que ella quería dar. Como ella era la que iba a dar esta Open Session, entonces lo que yo hice fue tomar algunos apartes de su presentación y unirla con el conocimiento pues que tengo, porque no puedo meterme a la cabeza de Laura y saber ella qué iba a decir. Entonces, les recomiendo que en una próxima Open Session también se registren con ella y ya veremos cómo nos organizamos. Por ahora les cuento que soy consultora de inbound marketing, de inbound y de content marketing. Eh, y bueno, me voy a ir rápidamente porque qué pereza hablar tanto de uno. Entonces, hace un tiempo que venimos con todo el equipo trabajando en pensar de qué forma hacer contenidos más eficientes. No solamente en captación de tráfico, sino en ayudar a que esos contenidos apoyen las decisiones de compra o de adquisición de lo que corresponda en nuestros negocios. Y sacamos una estructura de contenidos que les queremos compartir el día de hoy. Primero es entender que Google ahora es más inteligente de lo que solía ser antes. Tanto que ya no revisa lo que llamamos palabras clave o que conocemos como meta keywords, que es una o máximo dos, no. Y que estaban en la etiqueta del título, la URL, los textos alternativos de las imágenes, la etiqueta de las descripciones, los títulos, etcétera. Va más allá de eso. Entonces nosotros debemos saber con muchísimo enfoque cuál es el contexto que le queremos dar a nuestro contenido. ¿Cuál es el trabajo número uno de Google? Mostrar a las personas el mejor resultado para la búsqueda que hacen las personas. Y realmente la búsqueda que hacemos es súper específica. Entonces, el proceso de ranking en Google ha dejado de ser un simple conteo de keywords, ¿sí? Vamos pasando
a tener otros parámetros más principales, como la calidad del contenido y en el desarrollo que realmente tenga una profundidad que permita llegar a varias audiencias con un mismo contenido, lo que hace que ese contenido sea eficiente y que cada una pueda ir a la parte que más le corresponda saber o le interese saber de ese contenido. Entonces, dos parámetros importantes, calidad y profundidad. Por eso, debemos crear una estructura ultra personalizada para cada contenido que vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque cada contenido va para una o varias audiencias. Dos, cumple un propósito independiente del resto de la estrategia. Cada contenido, o sea, ustedes tienen una estrategia de contenidos y si bien hay un objetivo con la estrategia, cada contenido por sí solo cumple un mismo propósito. Eso debemos dejarlo documentado y darle esa estructura a ese contenido. Ahora vamos a pasar a crear un contenido óptimo para SEO. Entonces, ¿por qué para SEO? No solo porque atiende a búsquedas orgánicas, sino porque las personas están buscando, en donde sea que busquen, información que les permita o resolver una necesidad o solucionar un problema. Y ambos pueden desencadenar en que esas personas tomen una decisión, bien sea de registrarse, de adquirir, de comprar, de recomendar, ¿cierto? Entonces el contenido debe tener dos características importantes. La primera es que de verdad solucione un problema o responda a la pregunta que está esa persona haciéndole a Google. Y la respuesta debe ser realmente comprensiva, correcta, acertada, honesta y con una calidad única. Y servir a la intención del usuario y no solamente a la intención principal que llamamos como término de búsqueda principal, no, sino a todas las intenciones que puedan complementar ese mismo contenido. Entonces, pasamos a dividir los términos de términos primarios a complementarlos con los términos secundarios. Hay una intención que el usuario tiene, pero hay muchos otros términos que ayudan a complementar ese contenido. Con esto, lo que vamos a hacer es crear un contenido completo y no muchos contenidos que se complementan entre sí, ¿sí? Voy a darle un poquito más de profundidad a lo de la intención del usuario. Esto de la intención del usuario lo aprendí gracias a Alejandro González, que es nuestro líder de la operación de Contento en Colombia y es el líder de SEO. Y él nos explica que es la forma como nosotros, cualquier persona como nosotros, se plantea una pregunta para ir al buscador y hacer la búsqueda. Por ejemplo, ¿qué es SEO y para qué sirve? Entonces, realmente, me voy a devolver porque me voy a detener aquí un poco, realmente, ¿cuál sería el término principal sobre el que nosotros concentraríamos el esfuerzo en nuestro contenido? Digamos que hay una buena cantidad de búsquedas sobre qué es SEO, ¿cierto? Y hay una menor cantidad de búsqueda sobre para qué sirve el SEO, ¿sí? Las dos cosas juntas pueden dar en la pepa de lo que el usuario necesita, porque el usuario puede estar pensando, ¿qué es SEO? Pero realmente lo que quiere saber más allá de qué es para qué le sirve, ¿cierto? Entonces empezamos a unificar esas intenciones del usuario, casi que se vuelve un proceso psicológico súper apasionante, donde nosotros decimos, es que tengo que ir un paso más allá, tengo que poder pensar como el usuario, ¿sí? ¿Realmente está necesitando lo que está buscando? Si esa es la realidad, yo se lo suplo con el contenido, pero puede estar pensando otras cosas que están relacionadas con ese contenido. Por eso, el contenido debe destacarse 10 veces más entre todos los sitios web en las páginas de resultados de los buscadores. Con herramientas para hacer keyword research, nosotros podemos ver cuáles son los sitios web que están rankeando en lo que yo quiero hacer. Y uno lo que debe hacer es entrar y mirar el tipo de contenido que ofrece, si es completo, si ofrece cosas que ya vamos a ver. Debe ser único, debe ser un contenido que uno diga, es que yo nunca he visto que nadie haya escrito un contenido como este, ¿sí? Además,
debe dar la mejor respuesta, no solo a la intención que tenía, de qué deseo, sino que le ayude a complementar la idea para que no se vaya de tu sitio y de tu contenido. Además, brindando un placer inesperado. ¿Te imaginas? Eso como es de bacano cuando uno ve esos contenidos que uno dice, ¡ay, qué nota! Esto vale la pena compartirlo, no solo por el valor de la información, sino porque en el conjunto puede no solo servirme a mí, sino a muchas personas que están en mi ecosistema. Y vuelvo y me refiero a la completitud, agrupando toda la información que pueda entregarse con esa búsqueda puntual, ¿sí? Servir a la estrategia para cumplir los objetivos del negocio. Entonces aquí nos empezamos a meter ya en una parte no tan romántica, sino más estratégica de negocio. Y nos preguntamos, y por favor pregúntense esto antes de ustedes escribir cualquier cosa. ¿Para qué quiero crear esto? ¿Sí? ¿Qué espero que las personas hagan con esta información? Cuando ustedes se responden esas dos preguntas, van a poder identificar si ese contenido apoya un objetivo del negocio. Si no lo apoya, ¿en qué estado está para alcanzar ese apoyo? Y si vale la pena construirlo. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos entender antes de construir un contenido. Si apoya realmente el objetivo del negocio. Escribir por escribir ya no se usa. Vamos entonces a definir la estructura del contenido. Primero, necesitamos responder qué debe ir en este contenido y en qué orden, un tema jerárquico. Para eso, ¿qué necesitamos? Primero, saber qué está tratando de lograr la persona a la que yo le voy a llegar con el contenido, qué quiere lograr, ¿sí? Si hay diferentes tipos de objetivos en esa intención, ¿sí? Ya vimos las diferencias entre qué es y para qué sirve. El qué es puede ser un solo contenido y el qué sirve también, pero si los dos los juntamos vamos a tener un contenido más poderoso. Ahora bien, ¿cuál es el orden de prioridad de esos objetivos? Porque eso me va a llevar a un tema jerárquico importante, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo nuestro al posicionar ese contenido? ¿Que genere tráfico? ¿Con qué objetivo voy a traer tantas personas a mi sitio? ¿Para qué? Para que haya una cantidad alta de rebote. Y ojo a esto porque por eso es que los blogs tienen por tendencia rebotes altos. Y es porque son contenidos de consumo inmediato que no ofrecen ningún tipo de solución real que amerite ir más allá de ese único contenido, ¿cierto? Y por último, ¿qué queremos que hagan los usuarios? Entonces hay tres tipos de objetivos que el contenido debería poder suplir, o a los que se podría alinear. Uno, el objetivo del negocio. Dos, el objetivo del proyecto o del contenido en sí mismo. Y tercero, lo que queremos lograr con las audiencias a las que va dirigido ese contenido, ¿sí? Al responder esas preguntas realmente vamos a lograr tener nosotros una información muy completa que es necesaria para poder definir los temas que deben ir al interior del contenido y poder organizar la estructura del mismo según la información que las personas necesitan. Podemos ir de lo micro a lo macro, ¿sí? La importancia de esas intenciones. Si primero necesitan saber qué es y después para qué sirve y después ponerle uno más y es cómo se usa, ¿cierto? Los objetivos y las características mencionadas al principio. Entonces, esta es la estructura de un contenido ideal para la web. Es redundante, pero es importante darle redundancia a este ejercicio para que quede absolutamente claro. Primero, nos debemos acordar de que toda la información que compartimos es contenido. Entonces, nunca jamás, cuando volvamos a hablar de contenidos, pensemos en un blog, porque el contenido va más allá de eso. El contenido es cualquier información, lo que pasa es que está contenido en un formato, ¿sí? Entonces, hay contenido editorial, ese es un contenido del blog. El contenido editorial también puede ser el contenido noticioso de los medios de comunicación. Hay contenido de producto, las páginas de producto de servicio son contenido en fase de conversión, además, incluso de consideración, algunos. Hay contenido publicitario promocional, que son todos los copies para la pauta, los copies para las redes sociales, incluso algunos emails, ¿sí? Hay contenido de nutrición, que es contenido enfocado en estrategias de email marketing para rentabilizar la base de datos. O sea, todo lo que hacemos es contenido.
toda la información que ponemos en algún lugar es contenido. Entonces, si tenemos aquí agencias, incluso cuando los clientes les hablen de contenido, digan y piensen en un blog, inmediatamente sáquenlos de ese patrón, porque es que el contenido es todo lo que informa a una persona para ayudarle a algo. ¿Listo? Vamos a desmitificarlo, eso de que la gente no lee. La gente sí lee. Lo que pasa es que lee lo que le da la gana, lo que de verdad le interesa, lo que le satisface la necesidad o le soluciona un problema. Entonces la gente sí lee. Lo que pasa es que no lee lo que no le interesa. Por eso, cuando uno dice, es que la gente no lee, no, es que no está leyendo lo que no le interesa, porque estoy absolutamente segura de que si nosotros nos ponemos en el rol del usuario, nosotros que leemos lo que nos interesa, ¿cierto? Ahora vamos a escribir para la web. ¿Cuáles son los componentes de un copy perfecto? Uno, la audiencia. Voy a repetirlo hasta el cansancio. Si nosotros entendemos la audiencia, vamos a poder hacer lo que queramos. Dos, el enfoque. El enfoque o el objetivo. ¿Listo? Y por último, los atributos, ¿cierto? Todo esto en pro de la audiencia más el enfoque, la audiencia más el objetivo me da una reacción esperada. Ese objetivo con unos atributos me perfilan la estrategia y además esa audiencia basada en esos atributos, ¿qué me da a mí como marca? Beneficios. ¿Listo? La audiencia es la que dice que necesita saber. Si ustedes conocen sus necesidades y problemas, saben qué información escribir. Entonces yo les recomiendo que más allá del arquetipo tradicional del consumo digital, que es importante, pero más allá de otras cosas que van en un arquetipo, por favor complementenlo con 2 columnas y listen, como si fuera una lista de mercado, las necesidades y los problemas. Las necesidades que puede tener esa persona y los problemas que puede tener esa persona por no tener su producto. Cuando ustedes tengan ese listado, van a saber qué información escribir, porque cada necesidad y cada problema se vuelve una idea de contenido. 2, ¿cuál es el objetivo de ese contenido? Si sabes lo que esperas, no estarás esperando que pase lo que sea, y esto aplica para toda la vida. Si ustedes saben lo que quieren con ese contenido, no se van a sentar a esperar a ver orgánicamente qué pasa, porque van a saber que orgánicamente va a responder, pero qué otros esfuerzos nosotros debemos hacer para cumplir eso que yo espero, ¿sí? Es como cuando uno dice, yo quiero un carro. Bueno, no me voy a sentar aquí a ver si algún día me cae en la cabeza el carro. Quiero un carro. ¿Qué tengo que hacer para lograr el carro? Pues primero, pagar las deudas. Segundo, poder ir y pedir el crédito. Tercero, lo que corresponda, ¿cierto? Con eso vamos a poder mostrar resultados eficientes y eficaces, primero por cada esfuerzo, o sea, por cada contenido, y cómo eso nutre un resultado en todo el conjunto de la estrategia. Luego, la jerarquía y la completitud de la información. Voy a decirlo hasta el cansancio. La jerarquía le da orden a la información, pero no solamente el orden es necesario, es tener una información absolutamente completa. Ir de lo macro a lo micro en un mismo espacio, entregando información completa sobre la necesidad principal y las necesidades que se puedan derivar de esa necesidad principal. Por favor, incluyan a partir de ahora en sus contenidos las tablas o los índices de contenido. ¿Por qué? Porque mostrar al inicio de la información cómo está jerarquizada va a permitir que, primero, si tienes varios tipos de audiencias que pueden llegar a ese contenido, sepan directamente a dónde ir, ¿cierto? Y segundo, si no son diferentes tipos de audiencias, sino una misma audiencia en un estado de conciencia diferente, el mismo contenido le va a servir. Lo que va a hacer que pase es que tengas un contenido absolutamente eficiente, eficaz, y no desgastarte creando 3 o 4 artículos relacionados con un contenido que pudo ser uno solo, ¿cierto? Además, la extensión no nos puede quitar el sueño. Si el contenido es absolutamente extenso, tanto que ustedes dicen, no, pero es que eso es casi scroll infinito, tengan una tabla de contenidos, ¿sí? Un contenido completo es un contenido extenso. Nos vamos a bajar de la nube de que Google dice que contenidos de mínimo 350 palabras. No, un contenido completo es un contenido extenso, 700, 800 y más, ¿sí?
Además, si resuelve la necesidad de la búsqueda de las personas, si ustedes ponen esa tabla de contenido para mostrar el orden de la información, ¿qué importa qué tan largo sea? Que sea tan largo como corresponda. Eso sí, una cosa es que sea extenso el contenido y otra cosa es que los párrafos sean extensos. Nosotros recomendamos 5 líneas más que suficientes por cada párrafo, porque una cosa es hacer un contenido extenso y otra cosa es hacer un ladrillo de contenido que nadie vaya a leer, ¿cierto? Ahora, multiformatos, sí. Un solo contenido debería poder tener muchos formatos. Por ejemplo, el texto para el que solo quiere leer. Puede ser que ustedes tengan una audiencia con una necesidad, pero esa audiencia, ustedes no saben si es una audiencia que le gusta leer o que le gusta ver o que le gusta oír o qué le gusta. Y eso solo lo van a poder saber ustedes con entregando un contenido súper completo, incluso en formatos, y midiendo, por ejemplo, cuáles son los formatos más eficientes. Cuando ustedes sepan eso, van a poder categorizar las temáticas de contenidos incluso por tipos de formato, ¿sí? Entonces, ofrezcan en un mismo contenido texto para el que solo quiere leer, infografías para el que quiere ver la información resumida, incluso hasta un video para el que sea muy audiovisual. Y si tienen un podcast, pongan el podcast también. Ahora, vamos a hablar del uso de los elementos SEO en la redacción. Vamos a crear una página, contenido, perfectamente optimizada. Después de establecer la estructura, vamos a tomar decisiones de uso con los elementos que podrán asegurarnos realmente que Google entienda que nuestro contenido está satisfaciendo lo que la gente busca y que nos vaya llevando a los primeros resultados. ¿Cómo así que establezcamos la estructura? Sí, pues nosotros nos creamos un Excel donde digamos qué objetivo tengo con esto, cuáles son los términos de búsqueda, cuál es la jerarquía de la información y lo que corresponda, ¿cierto? Ahora, esto lo aprendimos con Alejo, y es que un contenido súper, sí, tiene metaetiquetas, tiene título y subtítulos. Entonces, párenle bolas a los H2, párenle bolas a los H3 y cómo los debemos usar. El párrafo de entrada es absolutamente necesario, pero ese párrafo de entrada no puede absorber más de 2 líneas y tiene que decir exactamente lo que las personas van a ver en ese contenido, que suple la necesidad, mejor dicho. No es la palabra clave principal. ¿Se acuerdan que WordPress y Yoast SEO nos decía que la palabra clave debía estar en el primer párrafo del contenido? Y uno ponía, por ejemplo, emprendimiento. Pues sí, muy lindo, pero la gente no está buscando en ese contenido resolver nada relacionado solo con emprendimiento. De pronto puede estar buscando emprendimiento para mujeres, ¿cierto? Entonces, en ese párrafo de entrada, y no es que tiene que quedar en la primera parte del párrafo, no, con tal de que esté en el párrafo de entrada, que ese documento le va a resolver esa necesidad. La imagen principal debe sí o sí tener una imagen que haga contexto con el contenido. Hablemos de la extensión. Más de 700 palabras porque estamos pensando en contenidos súper completos. Los LSI keywords, que ya los vemos, el multimedia de apoyo, ya vimos un tema de multiformatos, enlaces internos y enlaces externos, vamos a desmitificar un poco el link building, la categorización de contenidos y los elementos complementarios. Esto es sí o sí lo que ustedes deben considerar en un contenido absolutamente pensado para web, para el buscador, para las necesidades del usuario y para el cumplimiento de los objetivos. Mejor dicho, el que quiera más que le pique en caña. 1. Metaetiquetas, título de contenido y subtítulos. Realmente, estos elementos deben tener de forma muy explícita la intención que cubre el contenido en el orden de la prioridad que nosotros establecimos. El párrafo de entrada, que ya les dije lo del párrafo de entrada, y es que ese va a dar el contexto del contenido y es la mejor respuesta resumida, pero que es muy clara para que Google pueda entender de qué va ese contenido, ¿sí? La imagen principal, pues también debemos empezar a pensar si nosotros queremos que esas imágenes se vayan destacando en las primeras posiciones en Google, pero sirviendo a las intenciones de búsqueda, entendiendo que las personas no solo buscan en el buscador general, sino que también buscan en noticias, también buscan en imágenes, ¿cierto?
Por aquí hay como una pregunta. Ah, ok, perdón. La extensión del contenido. Vuelvo y les digo, no les dé miedo la extensión del contenido. No importa qué tan extenso sea, no importa qué tan scroll infinito haya. A la gente no le da miedo hacer scroll, ¿sí? La extensión está determinada por los temas que se van a tratar, porque queremos ser el mejor contenido, más chévere del que ya está rankeado por los términos de búsqueda que compiten con el mío, principales y secundarios. Los LSI keywords es agregar términos que sean sinónimos y frases relacionadas a los términos de búsqueda principales, ¿sí? Aquí hay una herramienta para encontrar ese tipo de keywords. Entonces, no les dé miedo hacer una mezcla de cosas. Olvídense de que tienen que incluir el mismo término 80 veces en la palabra, en el contenido. Olvídense. Si ustedes ponen ese término, si ustedes tienen la intención de búsqueda clara y el contenido trata y resuelve la necesidad, pongamos sinónimos, pongamos frases relacionadas, hagamos sentir que el contenido realmente es un contenido para humanos, no para la máquina, porque cada vez Google se va volviendo más humano, ¿sí? Ahora, el material multimedia de apoyo, ya se los dije, igual, encontrar una forma que sea única y excepcional para nosotros demostrar nuestra autoridad y el conocimiento del contenido, pues es ofrecer multimedias, ¿cierto? Eso, además de completar el contenido, ofrece una experiencia muy óptima en el consumo del mismo, ¿sí? Entonces, cuando incluyamos multimedias, pongamos por favor lo mismo en texto, que sea detallado y explícito. Así, pues vamos a darle más opciones de lectura a las personas. El enlazado interno, semántico y los artículos relacionados. Entonces, ya todos sabemos que enlazar las páginas internas con temas relacionados, ¿sí? Que también mencionemos en nuestro contenido y que ya tengamos otro contenido, va a ayudar a que las personas puedan navegar más en nuestro sitio, podamos llevarlas de una fase de atracción, consideración a conversión fácilmente, ¿cierto? Y finalmente, lo que va a empezar a pasar es que también Google va a decir que nosotros somos expertos en el tema, lo que va a empezar a catalogarnos y a llevarnos hacia los primeros resultados. Los enlaces externos, bueno, ya vimos pues todos los cambios de algoritmo que ha tenido Google, ¿cierto? Ya realmente el tema de link building va perdiendo un poco de relevancia. Pero nosotros creemos que enlazar las páginas externas que sigan teniendo las autoridades y el reconocimiento, más allá de posicionarnos a nosotros en los buscadores, va a ayudar a la experiencia del usuario. Porque, ¿qué pasa? Nos quita de encima ese peso de ser egocéntricos y ególatras de es mi contenido, solo consúmeme a mí. No, hay mucha información en el mundo y ¿qué importa? ¿Qué importa que las personas vayan y conozcan allá también? Además, si tú enlazas allá, es muy probable que respetuosamente allá te vayan a enlazar a ti. ¿Sí o qué? Entonces, se empiezan a generar relaciones de otro tipo también, incluso a través del contenido. La categorización del contenido. Acuérdense que la jerarquía de la información es importante y es importante que sea relacionada con el contexto, como está pensando la persona para la que vamos a construir ese contenido. Si está pensando de lo micro a lo macro, vamos de lo micro a lo macro. Y me voy a devolver al ejemplo de qué es SEO y para qué sirve. Ahí podemos sacar un contenido súper extenso. ¿Qué es SEO? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Sí? ¿Cómo se hace? Y en lugar de tener 4 contenidos diferentes, tenemos un solo contenido con una categoría de información orientada a una gran arquitectura de esa información para darle más contexto a ese usuario, ¿cierto? Y pues Google y los usuarios van a amarlo, se los aseguramos. Ahora hablemos de los elementos complementarios. Y es todo lo que nosotros podemos incluir en ese contenido que pueda mejorar realmente la experiencia del usuario, pero que le ayude a la marca al desarrollo
de sus journeys, llevando al usuario de un estado de conciencia al otro para permitirle una adquisición. ¿Cómo se hace? Relacionando contenidos que permitan aumentar el nivel de conciencia o incluso relacionando páginas de producto. Esos contenidos que permitan aumentar el estadio de conciencia de las personas, por ejemplo, si ustedes tienen un contenido super light, pueden llevar a las personas a una fase de consideración con documentos que no necesariamente tengan que ser descargables, pero que sí que no necesariamente sean descargables, pero que sí nos permitan captar la atención del usuario en esa fase de me está considerando para una adquisición. Presupuestadores, simuladores, ¿cierto? Y en casi todas las categorías va bien tener ese tipo de herramientas. Y pues las páginas de producto. Y eso era todo. Yo sí quisiera pues como que ustedes me dijeran qué les pareció, que también me hicieran pues preguntas, ¿cierto? Y ya, eso era todo. Súper, Caro. Acá estoy leyendo a ver qué preguntas de pronto tenemos. Les recordamos que ahí en la sección de preguntas ustedes pueden poner todos sus comentarios, sus preguntas para que Caro nos cuente un poco. Caro, ¿qué te parece si les contamos un poquito sobre Contento? Para que conozcan un poquito la marca, qué hacen, dónde tienen oficina, todo un poquito que, aprovechando que tenemos 161 personas que nos están acompañando, de pronto aprovechar a darles un poco a conocer. Listo, gracias Aleja. Bueno, Contento es una consultora enfocada en inbound marketing. Nosotros cada vez nos desligamos más de ese término y empezamos a hablar de inbound sales. Es usar todos los canales digitales en pro de ese objetivo del negocio, ¿cierto? Que puede ser posicionamiento, que puede ser awareness, awareness. Que puede ser vender, que puede ser lo que sea, ¿cierto? Entonces, nuestra experiencia la hemos enfocado en ayudarle a las marcas a organizar, a reorganizar todos los esfuerzos que hacen en digital. Entonces, el inbound marketing o el inbound sales lo que hace es básicamente coger todos los esfuerzos que haces en digital, en todos los canales digitales, social media, pauta, blog, página web, lo que consideres un canal digital, para darle un orden y una secuencia lógica en pro de un objetivo. Entonces, eso es Contento. Contento está en México, está en Colombia, tenemos oficinas en Ciudad de México, en Bogotá y en Medellín. Somos aproximadamente un equipo de 15, 17 personas en los dos países. Y bueno, aquí estamos para ayudarles a ustedes en lo que corresponda. Nos encanta transmitir conocimiento, entonces vamos a seguir haciendo este tipo de charlas. Sí, perfecto. Bueno, tenemos bastantes comentarios. Bueno, desde Chile te mandan saludos de Sebastián Rojas. Luis Carvajal nos dice que excelente. Hola. ¿Yo no puedo ver esos comentarios? Mira si en tu panel dice una que se llama preguntas. Sí, pero no me aparece. No. ¿Qué será? Bueno, igual yo te voy contando lo que nos están diciendo. Luis Carvajal nos dice que excelente, John Parra excelente. Laura Couto nos dice, Carolina, ¿tienes algún ejemplo gráfico de los índices de contenido que nos puedas compartir? Índices de contenido. Ok, como tablas, listo. Les voy a mostrar un ejemplo. Y es que todos pueden ir a una página que se llama Inbound Cycle, ¿sí? Es una página española que hace inbound marketing, pero son muy buenos produciendo contenidos. Si ustedes entran al blog y pueden entrar a cualquier contenido, incluso 40 de fiebre, pues como para que ustedes también vayan viendo. Entonces, miren, por ejemplo, me voy a meter a este contenido puntual, si lo logro. La experiencia está un poquito lenta con el internet, entonces un minuto para mostrarles el ejemplo. Básicamente piensen en el trabajo de grado. Cuando uno hace un trabajo de grado o un trabajo
que necesita una tabla de contenidos o en un libro que tiene un índice. Eso es básicamente a lo que nos referimos. Entonces, miren esto. Ay, perdón. Bueno, de hecho me llegué a un lugar importante, me parece chévere, miren esto. El contenido, pues aunque habla de formatos, él mismo tiene la información en diferentes formatos. Y aquí está el índice de contenidos, ¿sí? Esto es un índice de contenidos o una tabla de contenidos. Entonces, por ejemplo, si yo ya sé que es un contenido interactivo, pero no sé cuántos tipos hay, pues yo qué quiero ir, me voy directamente a donde me corresponda. Y así el contenido puede ser tan largo como a mí me parezca, pero darle una experiencia al usuario para que realmente pueda ir a donde corresponda. Entonces, ese es un ejemplo. Súper. Nos preguntan que si hay algún test para revisar el contenido. Como test. A ver, Susana Cervantes fue quien nos preguntó. De pronto compleméntanos un poquito la pregunta para que podamos darte la respuesta correcta. Sigamos si quieres mientras con la que sigue y esperamos que nos pone Susana. Julieta Henao nos dice muchas gracias por la forma en cómo presentaste la información, muy digerible. Entonces, mira, Caro, súper bien. Bueno, Rolando nos dice, ¿qué tan bueno es usar los mismos textos de mis folletos en los emails y en los sitios? De mis folletos. A ver, son folletos físicos, ¿cierto? Listo. Señora. Pues yo tengo como una apreciación y es que el consumo de contenidos físico no es igual a cuando la información te llega en otro momento oportuno. Por ejemplo, es probable que, y voy a poner un caso puntual como de agencias de inmobiliaria, cuando uno va a la sala de ventas y en la sala de ventas te entregan un folleto, ¿sí? El folleto tiene mucha información, pero resulta que lo echas al bolso y se te olvida que él estuvo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que luego llegas a tu casa y de repente estás revisando tus redes sociales y empiezas a ver cómo te persigue el remarketing de la inmobiliaria. Puede ser el mismo contenido que tenías en el folleto, pero en un formato diferente, más digerible, en un momento más oportuno y en un canal más eficiente. Entonces, pero entonces, perdón, entonces, eh, entonces, es eso. Puede que tú uses la misma información, lo que pasa es que la información en un folleto es como para cualquier persona, ¿cierto? Es una información general de tu producto o servicio, pero en digital debes saber si esa información le va a calar el alma a cada una de las personas que pueden ser tus clientes. Entonces vuelvo y pongo el ejemplo de, no me acuerdo si lo puse, pero es como el ejemplo de cuando uno vende comida. Puede que tú vendas comida que esté enfocado a diferentes personas, a la mamá porque necesita una comida para sus hijos y a la persona que se cuida mucho saludablemente, ¿sí? Tú tienes ahí dos audiencias a las que puedes llegar con la misma información, pero en formatos diferentes, en canales diferentes, incluso la información contada de una forma diferente, ¿sí? Entonces, es cómo transformas la información de tu folleto relacionada con tu audiencia, con el objetivo que esperas para determinar los canales en donde los quieres comunicar. ¿Sí fui clara o muy extensa o me confundí No, yo? creo que estuviste muy bien. Tenemos bastantes preguntas, entonces voy a ir haciéndote como despaciecito porque aprovechando que tenemos 15 minuticos, listo. Listo. Mm, nos piden que, que le recomendemos libros, ojalá idealmente en español o si no, si tienes alguna listica en inglés. Si quieres podemos juntar una lista y de pronto mandárselos a las personas que se nos inscribieron, ¿te parece? O si Listo. tienes uno ahí en la mente ya que nos puedas compartir, genial. Bueno,
Hay más que un libro, me gusta la aplicación de Google de Primer, que es precisamente para formarnos en marketing digital. Entonces es una aplicación que ustedes pueden descargar, se escribe Primer, ¿sí? Eh, y pues bien, ahí pueden. Y sí, tengo una serie de libros chéveres para leer sobre content marketing. De hecho, el Content Marketing Institute sacó un libro hace un par de años muy bueno, está en inglés. Voy a buscar a ver si hay versión en español en Amazon o en fin. Y les comparto a todos los asistentes, les envío un email les voy a crear el contenido de los libros. Exacto, perfecto. John Parra nos dice que sería bueno hablar un poco el cómo medir el comportamiento o el resultado de todo el enfoque que tenemos en cuanto al contenido, o sea, hablar un poquito de cómo medir esos resultados o ese comportamiento. Me hiciste caer en cuenta de que sería bastante interesante hacer con Metriplica eh, Una sesión donde hablemos de la parte de una contenido y ya de cómo se mide, ¿cierto? pero básicamente te voy a decir, y es que eso depende del objetivo que tengas, ¿sí? Por ejemplo, uno puede tener unas métricas básicas, más que métricas, unos KPIs básicos, como el tráfico, los canales de adquisición por los que llega el tráfico para entender cuál es el canal más rentable, no más rentable en términos de dinero, sino de captación de ese tráfico. Luego ese tráfico, en cuántas sesiones únicas se convirtió. Luego, en ese contenido propio, qué otras páginas visitaron esas sesiones únicas. Entonces, si hay una alta tasa de rebote, es otra. Cuántas páginas promedio por sesión se consumieron, el tiempo de permanencia. Y además, Google Analytics te permite mostrar un flujo de interacción que te muestra desde el canal de adquisición y el flujo de ese tráfico. Si llegó por pauta o por Facebook o como quieras pues medirlo, por email marketing o en fin, llegó a ese contenido y ese contenido a dónde se fue. Con ese panorama, por ejemplo, vas a poder ver si fueron a más contenidos o si esas otras páginas de navegación están íntimamente relacionadas a producto y necesitas poner un call to action que diga, te vamos a llamar, contactanos, ¿sí? Entonces, pues esas son como unas cifras básicas. Lo que pasa es que depende de cuál es el objetivo que tú tienes para ese contenido. Si el contenido está enfocado en tráfico, entonces, pues primero, el KPI más importante es cuánto tráfico generó, ¿cierto? Visitas únicas y eso. Además de cuáles son los términos de búsqueda sobre los que están llegando el tráfico orgánico a ese contenido, los canales más eficientes, ¿sí? Y el formato. Entonces creo que medir está íntimamente relacionado con el objetivo que tienes para ese contenido. Pero me diste una idea y le voy a proponer a Mónica Sánchez, la directora de Metriplica Colombia, que hagamos un webinar sobre cómo crear una estrategia de medición para contenidos. ¡Wow! Súper. Bueno, ¿te acuerdas en la diapositiva de los componentes del copy? Quieren que de pronto les hables un poquito la parte de los atributos. ¿Cómo se generan esos atributos? Listo, me voy a ir hasta ahí. Bueno, los atributos del contenido pues están relacionados con la jerarquía del contenido, ¿sí? Uno, por un lado, y lo otro es con la información que quieres entregar. Entonces, si es un contenido, voy a devolverme al ejercicio del SEO. ¿Qué es el SEO? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo hago SEO? Herramientas para hacer SEO. Toda esta información que les estoy diciendo son atributos, ¿sí? Si, por ejemplo, el contenido es para una página de producto, por favor, y esto para los e-commerce es bastante importante. El e-commerce se queda solamente en mostrar la característica del producto, no. O sea, tenemos que ir un paso más allá, porque lo que debemos aprender es que el contenido ayuda a que las personas tomen una decisión un poco más inteligente y no solo tan emocional, ¿cierto? Entonces, si es una página de producto, todo lo que esté relacionado con el producto, para qué sirve, cómo funciona, qué tiene que ser diferente del demás, el material, si es zapatos, tenis o yo qué sé, ¿cierto? Eh, si es un contenido de consideración, como por ejemplo una guía descargable, yo
no sé, se me ocurre. Entonces, que en la previa yo pueda decirle a las personas qué van a encontrar en esa guía, cuáles son los beneficios de esa guía, 5 o 10 características relevantes con relación a otros contenidos similares, ¿sí? O sea, es todo eso que va a permitir que las personas tengan una información contextualizada, y no solamente eso, sino que les ayude a tomar una buena decisión si es que va enfocada a adquisición. Así. Súper. Roger nos dice, ¿qué recomendaciones tienes cuando la web es tu herramienta de venta y tu negocio es un B2B? Y acá la enlazo con otra que también nos hicieron, que es si todo lo que explicaste sirve para un sitio que es educativo. Sí, a las dos, sí. Em, la de Roger sobre el B2B es maravilloso, me encanta, porque el content marketing, si ustedes vieran el potencial que tienen para los negocios B2B, de hecho, como para todo, pero para el B2B particularmente, repetime esa pregunta, por favor. O sea, si sirve para un sitio de educación, sí, y ya voy a poner un ejemplo, pero a la de Roger me gustaría que me la repitieras, por favor. ¿Qué recomendaciones tienes cuando la web es tu herramienta de venta y tu negocio es un B2B? O sea, ¿qué Cuando recomendaciones hablamos de das? herramienta de venta, estamos hablando de end-to-end, se finaliza la venta en línea, o es tu herramienta de venta, pero el proceso comercial finaliza en offline. Hola, esto de Roger me gusta, lo voy a sacar Está también bien en interesante, sí. Esperemos a ver si de pronto nos podemos responde. como la respuesta, sí. Porque finalmente pasa que todas las páginas web nuestras, y de hecho todos los canales digitales, deberían ser herramientas comerciales, ¿cierto? Entonces, me gusta hacer una analogía con las redes sociales y la televisión o la radio. Y es que esos son tus medios de comunicación, en donde tienes el espacio amplio para ti solo, ¿cierto? Entonces, deberían ser herramientas potentes de conversión. ¿Qué pasa? Que hay varias formas de hacerlo. La primera es hacerlo directa, donde brandeas duro el producto o el servicio, y la segunda es hacerlo a través de información que la gente no sabía que le podía ser útil para tomar la decisión. Entonces, si tu herramienta, si tu página, me encanta que tu página web sea la herramienta, debería ser así. No me acuerdo cuál era la otra parte de la pregunta. Es más que todo, ¿qué recomendaciones le puedes dar para que realmente aproveche que esos contenidos sí le conviertan más? Ah, bueno. Bueno, entonces te voy a dar 2 recomendaciones simples. La primera es lista por cada tipo de audiencia que tú tengas en tu cliente, lista las necesidades y los problemas. Y ojo a esto, no necesariamente para captar nuevos clientes, no. Tú puedes hacer el ejercicio con tu base de datos actual para rentabilizarla, ¿sí? Entonces se vuelve un ciclo, como un embudo no, sino como un reloj de arena. Finaliza el ciclo, pero empieza uno nuevo. Entonces, primero, lista, como en una lista de mercado, realmente las necesidades y los problemas que tienen tus audiencias, para que tú puedas generar el contenido, y cuando tú generes el contenido vas a decir, ve, yo creo que este contenido, esto no es para redes sociales, esto solo va para email marketing, pero ¿dónde lo alojas? En tu sitio web. Y puede que te des cuenta cuando hagas los keyword research que atienden a unas necesidades latentes explícitas, o que no haya esa necesidad explícita, sino que es un requerimiento para generar la necesidad con tu contenido. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí vas a saber si le haces fuerza orgánica o si lo pautas, ¿sí? O si lo pones en redes o solo lo envías en email marketing, ¿sí? O sea, esas son mis recomendaciones, que listes primero las necesidades y los problemas, sepas qué contenidos ya tienes relacionados, mires si están completos, y finalmente que hagas una nueva estrategia de redistribución de esa información, ¿sí? Y ya. Súper. Mira, nos dice Marina que si los contenidos en móvil tienen los mismos estándares de estructura, jerarquía y extensión.
qué bueno que me hagas esa pregunta porque justo ayer tuvimos en un proyecto una conversación interesante sobre la extensión del contenido para mobile. Montamos un contenido bastante extenso, eh, pero básicamente nos, nos dijimos, ve, si el contenido atiende la necesidad, ¿qué importa que sea extenso? Vamos a dejarle a la analítica el, vamos a dejarle a la analítica la responsabilidad de decirnos si es efectivo o no. Nos podemos llevar muchas sorpresas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Alejo me decía, y les voy a poner enseguida una investigación donde dice que realmente los usuarios tienden a quedarse y leer el contenido si el contenido resuelve lo que ellos están buscando, ¿cierto? Entonces, mmm, nosotros recomendamos que antes de determinar, o sea, no hay un parámetro, es a lo que voy, Marina, no hay un parámetro estándar que diga que un contenido para mobile debe comportarse de una forma diferente que desktop. Además, entendiendo que ahora el consumo mobile va en el 89%. O sea, sí o sí, casi todo lo tenemos que pensar en mobile. Lo que sí no podemos sacrificar es calidad de la información, experiencia del usuario con esa información, pues porque la extensión creemos que no es óptima. Entonces, yo sugiero que si el contenido es muy extenso, se someta al análisis, se someta al análisis y pues que básicamente se mire el tiempo de permanencia, ¿cierto? Porque el tiempo de permanencia nos va a poder decir si realmente las personas pues están consumiendo el contenido completo o no, ¿sí? Y armar una especie como de mapa de calor donde podamos ver en qué parte se va la gente, ¿cierto? Si tú tienes una tabla de o un índice de contenidos muy claro con la jerarquía de la información, es probable que la gente no vaya a leer todo el contenido, sino ir a lo que le corresponde y ya, y se va, ¿cierto? Entonces es bueno hacer el ejercicio de medirlo. Yo honestamente creo que no nos debería dar susto en la extensión del contenido ni en mobile ni en ningún lado. ¿Y qué tal en email marketing? Que también nos preguntan que si esa extensión también se puede llevar en la parte de email marketing o si solamente en cuanto a contenido en web. Bueno, qué bonita esa pregunta porque honestamente yo creo que los correos electrónicos deben ser súper eficientes. Entonces la extensión en el correo electrónico no debe ser mucha, ¿cierto? Eh, yo creo que debemos llevar a las personas del correo al contenido, ¿sí? O sea, que el correo es un paso necesario. Por ejemplo, hay testeos que dice que estas personas que venden infoproductos y que hacen unos funnels todos bonitos de información, donde te mandan unos correos todos extensos para venderte no sé qué, yo creo que esos correos realmente no funcionan, ¿sí? He tenido la experiencia de trabajar de cerca con este tipo de procesos y yo creo que los correos tan extensos no funcionan. Es más chévere cuando tú entregas dos o tres párrafos bacanos, contundentes y un enlace para que vayan y descarguen lo que corresponda si es que les interesa leer la información que les vas a compartir o en fin. Pero a título personal, claro que eso también es susceptible de medirse, ¿cierto? Tú puedes hacer el ejercicio de poner un contenido bien extenso y pues mirar qué onda. Bueno, nos dice Federico, hola, es importante tener muchas páginas en un sitio. ¿Cómo podemos aplicar esto a un sitio que consiste solo en una landing page? Gracias. Muchas páginas en un sitio, no ve. Realmente la cantidad de páginas en tu sitio dependen de la cantidad de productos y servicios que ofrezcas, ¿sí? Porque cada uno de esos sí debería poderse comportar como una página única, página de contenido único con especificaciones, beneficios, todo lo que corresponde. Y pues si tú tienes una página que además de productos y servicios también entrega información en términos de contenidos editoriales, slash blog,
pues la cantidad es la cantidad de contenidos que tú generes. Lo que pasa es que es importante que como nosotros creemos que el contenido debe ser evergreen, debemos por lo menos cada 3 meses devolvernos a mirar el contenido que ya produjimos antes para ver si tiene potencial de mejorarse o no mejorarse para que vuelva y conviva y vuelva y conviva y renazca y renazca y renazca y se complemente en lugar de salir a generar nuevos contenidos, ¿sí? Somos creyentes de eso, entonces, pues la cantidad depende del contenido que necesites generar. Eh, ¿Y cómo funciona para una landing page? Eso es una muy buena pregunta, porque por lo general nos han vendido la idea de que en la landing page solo debe estar la información, pues, pues gancho para lo que vas a vender en la landing page, ¿cierto? Yo voy a partir esa idea en dos. La primera es cuando tú tienes un sitio web que tiene productos y servicios y que ahí mismo tienes el blog, las páginas de productos y servicios pueden surtir un efecto también con contenidos. Desde la experiencia del usuario, desde la UX, dicen que en la página de producto uno no debería tener ningún tipo de información que interfiera con la adquisición. Nosotros creemos que eso depende de el estadio de conciencia en el que entre la persona para adquirir. Si sabemos que viene de un contenido que era más de consideración, de atracción slash consideración y no de consideración slash conversión, pues podría ponerse la información. Ahora bien, ¿dónde sí es chévere poner información adicional o contenidos relacionados en una landing page? En la página de gracias. Ahí sí, para que puedas mantener un flujo, ¿cierto? Y no necesariamente un flujo de captación, pero sí un flujo de posicionamiento y de atribución de ese usuario con más contenidos. Así. Listo, esa está bien interesante. Es de Marta del Río y nos dice, cuando los contenidos son diferentes por arquetipo, ¿tú prefieres organizar un sitio por tareas o por arquetipos? Ahí hablamos también un poquito de la personalización que se está dando como tendencia ahora en los sitios web. Organizar el sitio por ¿Tareas audiencia. o por arquetipos? Ajá. Esa pregunta está interesante. Aleja, ¿vos qué opinás? Vos que sos user research. Pues no, o sea, y más ahora que estamos con la tendencia de la personalización, si tú ves, por ejemplo, el sitio web de nosotros, te multiplica, lo tenemos por geolocalización. Yo creo que la tendencia va a ser más entre más personalizado y más hacia el arquetipo, creo que va a ser lo que va a marcar la tendencia para el futuro. Por ahora yo creo que es por tareas, ¿cierto? Por las tareas que hace la persona o las tareas que uno piensa que el usuario va a hacer en el sitio, pero creo que cada vez se va a ir llevando más hacia lo que Hacia la hacia la personalización. audiencia, sí. Y yo comparto tu opinión y les voy a decir lo siguiente. El usuario ya no hace flujos completos. El usuario ya no entra a la home, de la home visita una sección, de la sección va un contenido y del contenido no sé qué, no. El usuario, de hecho, hace una semana sacamos un webinar muy interesante sobre lo que nadie nunca nos ha contado del inbound marketing y, y yo me he asombrado cuando he entendido que el usuario no entra por una fase específica del embudo, ¿sí? Él puede entrar por cualquiera. Puede llegar en una fase lista de conversión, puede llegar en una fase de consideración slash conversión, o lo que les digo, puede llegar en una fase ultra atrasada, que es la de atracción, y yo sí me cuestiono. Yo digo, ¿para qué ponerle tareas al usuario? ¿Sí? No somos un e-commerce con un flujo ultra determinado. Y de hecho, hasta el e-commerce que tiene su flujo por tareas termina personalizando la información en estadios más atrás que la conversión, ¿sí? Entonces, si ven cómo finalmente se va migrando el ejercicio. Es muy interesante tu pregunta y valdría la pena, Aleja, Pensar conversar acá. eso, Sí. profundizarlo, porque hay una necesidad de entendimiento de que la personalización
se puede aplicar a la experiencia del usuario y no Ujú. necesariamente con contenidos o con información, sino desde la estructura, Como tal, sí. sí, como tal. Muy También bueno. nos la dejamos apuntada, sí, para profundizarla más. Nos dicen acá también, esta estoy segura que pues nos tienes una respuesta excelente porque es algo que has estado trabajando bastante y es, ¿cuál es la mejor forma para contener información compleja de un producto de servicio o servicio? Ejemplo, en banca, tiempos compartidos, productos que para los usuarios es muy difíciles de entender, esos productos financieros de los cuales el usuario no tiene mucho conocimiento, pero que necesitamos, ¿cierto?, como dárselo. ¿Cuál es el mejor formato para poder presentar este tipo de información, Caro? Bueno, yo lo que creo es que no hay un formato único, ¿sí? Porque varía mucho dependiendo de la audiencia y de la necesidad de información que tenga la audiencia con relación a ese producto, ¿cierto? Y yo sé que esto dice como, ay, pero es que eso me duplica el trabajo. Antes lo facilita, ¿sí? ¿Qué pasa? Que las landing pages de productos y servicios deberían poder tener una estructura de landing page, ¿sí? Una estructura donde yo, pues la estructura correcta, de hecho, Alejo tiene un contenido de la estructura perfecta de la landing page, pero creemos que no existe la estructura perfecta. Entonces, ¿qué nos imaginamos? Que sí o sí en los dos primeros párrafos resuelvas la necesidad de uso de ese producto o servicio, ¿sí? Luego, que muestres los beneficios de ese producto, lo suficientemente claros como para que cualquier tipo de audiencia, ¿sí? Que llegue a ese contenido en un estadio de conciencia, cualquiera pueda entender cuáles son los beneficios. Ahora bien, hay otra forma de hacerlo y es a las audiencias más atrasadas en sus estadios de conciencia, que necesitan un poco más de acompañamiento y de entendimiento sobre un producto o un servicio, se pueden hacer webinars, se pueden entregar infografías de uso de producto para esa audiencia específica, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre el tema de no sé, hablando de empresas, las empresas que están naciendo versus las que ya van más adelantadas. Pues las que están naciendo necesitan que ese producto, igual que las más avanzadas, pero los usos del producto van a ser diferentes. Entonces hay que mostrarles la información como relacionada con el estadio de conciencia en el que está y el tamaño en el que está la persona, ¿sí? No es lo mismo cuando una persona va a comprar su primer carro que cuando una persona ya ha pasado por 5 o 6 carros y ya sabe que hay una depreciación, ya sabe, o sea, cosas que le tocó conocer en la experiencia, ¿sí? Con la experiencia, perdón. Entonces es entender muy bien en qué estado de conciencia está esa audiencia con relación al producto para entender la información cómo la voy a dividir. Lo importante es que en un solo espacio, ¿sí? Puedas tener de forma muy completa todos los atributos del producto, ¿sí? Los beneficios, las soluciones, precios si es necesario, usos, todo, ¿sí? Super noticia de Laida, Caro, que si ya nos podemos relajar frente a Yoast, la verdad es que mantenerlo satisfecho es como bastante complicado. Yo SEO. Sí, Ve, yo no me voy a meter en esos terrenos tan de Alejo. escabrosos. Sí. Sí. Lo que sé, lo he escuchado por el mismo Alejo y lo he aprendido por él y lo he validado como con otros conocedores del tema, es que Yoast SEO, pues básicamente es como que, como que es un plugin, ¿sí? Concéntrate realmente en hacer un buen trabajo en el contenido y el resto se va dando. Yo lo que sí quiero hacer con esta pregunta es irme y decir y hacérsela a Alejo y, y yo te hago llegar por correo electrónico la respuesta. Es que me parece Adelaida, sí, difícil te la quedamos el des, debiendo. es que desmeritar el uso de la herramienta es muy difícil, ¿cierto? Ujú. Más cuando se ha tomado tanta popularidad. Yo no sé, yo desconozco si a alguien
en el mundo, solo usando Yoast SEO con sus indicaciones, posicionado un contenido. Lo desconozco, ¿sí? Seguramente ellos sí tendrán sus casos de éxito. Yo lo que sé, porque lo he escuchado de los que saben, es que realmente no te bases en eso. Sí, fresquéate, haz un contenido, una nota, y si hay unos temas técnicos ahí que hay que hacer, pero que básicamente no dependen de Yoast, ¿sí? Sí, es verdad. Bueno, nos dice Cintia, tengo dos preguntas muy relacionadas con la parte de video, una nota con video. Una es, ¿tengo que especificar lo que dice el video en el texto o simplemente puedo invitar a las personas a que vean el video, pues como para profundizar? Y la otra es, si tengo una pieza de multimedia que solo complementan la información del texto o también puedo decir lo mismo para los que no son audiovisuales, es decir, que lo que digan en el video esté abajo en texto. Sí, ¿Cómo parece? nosotros lo recomendamos por un tema de lecturabilidad, por un tema de completitud, por un tema de que un mismo arquetipo puede estar en diferentes estados de conciencia, ¿sí? Entonces, el estado de conciencia casi que dictamina el formato en el que quiere consumir la información. Por ejemplo, yo yo Carolina Echeverry, puedo ser el arquetipo perfecto de muchas cosas, ¿cierto? Y tú y cualquiera de nosotros. Pero a mí no me gustan los videos. Yo no veo videos. Yo consumo el texto. Yo tengo 34 años y me encanta leer, ¿sí? Y como yo, muchos de nosotros, ¿cierto? Pero puede ser que llegue, no sé, X persona, un poco más adulta, que también sea enmarcado en el mismo arquetipo. Mira la diferencia que da la edad. Los arquetipos se enmarcan entre 25 y 35. No. El de 25 a 28 son ultra audiovisuales. De 30 a 35 somos diferentes. ¿Sí? De hecho, si ustedes van a ver el comportamiento audiovisual, los mayores consumidores de audiovisual van hasta los 28 años. De ahí para adelante la cosa se dispersa, ¿sí? Entonces, pues básicamente nosotros recomendamos que la completitud del contenido no solamente vaya enfocado en la información que entregas por completa, sino en el multiformato, ¿sí? Precisamente porque se genera como ese storytelling de alguna forma, ¿cierto? Y el storytelling puede venir de diferentes canales de adquisición a un mismo formato que entrega una historia contada en diferentes formatos. Entonces es bonito. No, no les dé susto, no les dé susto que porque ya tienen un video entonces embebido de YouTube, entonces no van a poner el texto, no. Imagínense que las personas están llegando a su contenido, imagínense esta hipótesis, no, no sé si es tu caso, pero me la voy a inventar. Y no me la voy a inventar, lo hemos visto. Hay contenidos en video que tienen un buen tráfico a donde se aloja el video, no en YouTube, sino en el blog, pero tiene una tasa de rebote muy alta. Y cuando uno mira la analítica del video, las personas se van en los primeros segundos, ¿sí? Entonces nosotros hicimos el ejercicio de decir, pongamos el texto a ver qué pasa, el tiempo de permanencia cambió, no vieron el video, entonces nos dimos cuenta de que tal vez ese tema no era para un video, ¿sí? O de que tal vez estábamos dirigiendo a la audiencia que no era un video, ¿sí? Entonces, eso. Listo, súper. Aquí nos dicen también, Susana, que te acuerdas que ya estaba haciendo la pregunta que si había alguna forma de testear que se están haciendo las cosas bien. Nos complementa diciendo, ¿hay alguna forma de medir si estás cumpliendo con las reglas básicas de contenido? E incluso nos piden una sesión de métodos de test con usuarios. O sea, otra sesión que podamos hacer donde podamos hablar un poquito de cómo hacer test con usuarios para encontrar toda esa información de la que tú nos estás hablando que necesitamos saber, ¿cierto? Que Sí. de dónde Hay, sale, hay, cómo hacemos para ay, a mí me encontrar. encanta. Miren, nosotros usamos una herramienta que se llama Ahrefs, ¿sí? Usamos Google Analytics. Esas dos, la mezcla entre esas, y bueno, otras tantas que usa Alejo para tema SEO y eso, pero específicamente para validaciones y de contenido, para las auditorías o los diagnósticos de esos contenidos.
usamos a Ahrefs y a Google Analytics, ¿sí? De hecho, si ustedes usan herramientas de inbound marketing como RD Station, HubSpot, la que sea, ellos entregan información también, ¿cierto? Entonces, tú puedes testear el contenido o auditarlo o diagnosticarlo con estas herramientas que te digo. Ahora bien, ¿qué hicimos en un proyecto hace poco? Y es que primero validamos la analítica y dijimos, mira, en términos de contenido se está pasando esto. Estos son los que más tráfico generan, estos son los canales que más generan, detectamos patrones entre los contenidos, fin. Luego nos fuimos a donde el equipo comercial y le dijimos al comercial, oiga, ¿a usted qué le pregunta a la gente? Y usted usa la página web. Entonces ahí empezamos a mirar que la gente a los comerciales también les hace preguntas y que esa gente no está viniendo a la página web o que si está viniendo a la página web no está encontrando esa información. Ahora también nos dimos cuenta de que el comercial usa las páginas web como herramientas de trabajo para entregarle información a sus clientes y ayudarles a tomar mejores decisiones. Entonces ahí ya hay dos validaciones, la que nos entregó Google Analytics 3, perdón, la que nos entregó Google Analytics, el posicionamiento en el que estábamos con relación a los que generan contenidos similares, que es con Ahrefs, y luego nos fuimos al comercial. Para mí el comercial es una herramienta súper valiosa. El comercial y todo lo que encierra la parte comercial, las PQRs, los chatbots, las preguntas que hacen por redes sociales, o sea, todo lo que encierre la parte comercial es un insumo súper valioso para validación de contenidos. Claro, y Cuando tengas todo lo que encierre que las personas en contacto con el usuario. ¿Quién más habla con el usuario que el comercial? ¿Quién más que la persona que está haciendo la parte de PQR, pues, o soporte técnico, soporte, eh, cierto, comercial? Todas esas personas, ¿por qué son tan importantes? Porque son las que tienen contacto directo con el usuario y así saben es, lo que el usuario quiere, necesita, lo preocupa, o sea, es el que más conoce del usuario. Entonces, por eso es primero hablar con ellos antes de ir a buscarte a los usuarios. total, total, me encanta, así es. Y es que eso es lo que hacemos, ir a las fuentes que tienen ese contacto con el usuario, la página web, o sea, la analítica, las redes sociales, las herramientas que me muestran con la competencia y el comercial. Cuando yo ya tengo todo ese panorama, puedo sacar hipótesis, hipótesis de temáticas, hipótesis de formatos, hipótesis incluso hasta de la información que debo decir para ir y validarla con el usuario. Por ejemplo, en términos de test de usuarios, esto valdría mucho la pena sacarle un webinar aparte, pero básicamente nosotros creemos que las encuestas no podrían ser el primer estadio de validación. Lo que sí que debería darse primero, y más que grupos focales o en fin, deberían ser entrevistas individuales con un porcentaje de tu audiencia, ¿sí? En los diferentes arquetipos, ¿sí? Para que puedas empezar como a hacer esas validaciones de hipótesis o complementación de las hipótesis. Y luego, eso sí, sacarlo realmente a, a una masa más crítica a través de una encuesta. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Lo que pasa es que con el test de usuarios, cuando uno sale y hace esto con el usuario, pues se va a demorar un poco más, ¿cierto? O sea, tu Teniendo en ejercicio cuenta de que es que el usuario no sabe lo que quiere. Esa gran idea que siempre nos pensamos que si vamos donde el usuario va a saber, pero no, el usuario muchas veces no sabe lo que quiere. Entonces, por eso es primero empezar con la parte de las hipótesis, comprobar las hipótesis, con quiénes, con los que están en contacto con los usuarios, y ya al final, volver a ir, o sea, ir ya directamente a la fuente con el usuario, o sea, ya con esas hipótesis bien establecidas, porque si no, pues es uno empezar a casi tirar que como a la loca. me encantó esa pregunta. Sí, no, y la propuesta de que hagamos una sesión de métodos de testeo y enfocados a esta parte de contenido son bien interesantes, que no lo hemos hecho como de testeo en general en cuanto a UX de un sitio o toda la experiencia del usuario, pero en cuanto a contenidos todavía tenemos pendiente por hacerla. Está bien Genial, interesante. me encanta.
salido unas cosas tan buenas de este webinar, que qué Sí. dicha, se los agradezco. Bueno, Luz Mora nos dice, mi compañía produce contenidos educativos en forma audiovisual, en caso de cortas historias que enseñan conceptos. ¿Recomiendas lo mismo, escribir el contenido del video debajo para que lo tengan o ahí no lo consideras necesario? Danos ahí tu No, recomendación. cómo se llama la Luz Mora. persona? Luz. Luz, ve, pues si vos estableciste que el contenido que ibas a establecer era solamente audiovisual, es porque tú detectaste que había una necesidad de ese tipo, ¿cierto? Estoy absolutamente segura de que testeaste que esa necesidad fuera una necesidad real con potencial de crecimiento. Ahora bien, es probable que hayas tenido una buena reacción con toda esta información que produces audiovisual y que te quieras mantener en eso. En ese caso, pues yo recomendaría irte a la analítica y mirar el impacto desde que saliste hasta el momento. Y si hay picos de picos bajos, empezar a entender por qué se pueden dar esos picos bajos de no visualización o lo que corresponda, para determinar si es necesario complementar la información con texto, ¿sí? Vuelvo y te digo, porque tú ya tienes la idea muy clara. Y si tú sacaste esa idea clara es porque ya habías entendido la necesidad que había del mercado sobre ese formato en particular para este tema también en particular, ¿sí? Ahora bien, ¿qué puede pasar? Que te estés dando cuenta de que finalmente si tú pones un texto y puedes hacer la prueba, lo bonito de digital es que uno puede hacer la prueba sin temor a equivocarse. Eh, Coge un contenido que pueda ser el contenido que más tráfico tenga, más tiempo de visualización y eso, redáctalo, sácalo del video y mira a ver qué onda. Y tú misma te validas la hipótesis y me cuentas. Sí, está muy buena la idea de revisar también, porque es que sí, es lo que tú dices, es también arriesgarse a uno ir viendo cómo va haciendo el comportamiento de su audiencia, no de la audiencia en general, la del mundo, no, la tuya, la que te está llevando la que te está llegando a tu sitio y si la quieres incrementar o si realmente está funcionando, a veces dicen, si te está funcionando, síguelo, de pronto complementarlo, o sea, no copiar el mismo contenido que está en el video, pero de pronto complementarlo con algún otro dato o estadística que pueda pues, ser como útil. Nos dicen, esta me Esa idea está. encantó. Mira, nos dice Diego, bueno, ¿cómo se puede redactar creativamente en digital? Yo creo que esto es, ¿cómo se puede más bien redactar creativamente en todo? Porque tanto en digital como en no digital, pues hay que tener como ese rasgo creativo, ¿cierto? Sí, ve, lo que pasa es que escribir ya es un acto por sí, es un acto per se de la creatividad, ¿sí? ¿Cómo escribir creativamente para la web? No, yo creo que es que va en el feeling del redactor. Ve, antier, estábamos con el equipo hablando precisamente de eso, porque Lala, que estaba pues montándose su webinar, pues nos hacía varias preguntas. Y como el equipo que tenemos es tan conocedor de todo esto, es súper ricas las charlas que se generan y los debates. Entonces llegamos a la conclusión de que si tú tienes una ficha donde te digan, primero, qué es lo que la gente está buscando primaria y secundariamente, si te dicen cuál es el orden jerárquico, o sea, si haces toda esa investigación previa y la documentas antes de ir a escribir, ya vas a poder venir con tu panorama completo y si a eso le sumas que tienes un feeling con la personalidad de esa marca, pues se te va a dar mucho más fácil decir lo que es en el momento correcto, ¿sí? Lo que sí que creo, y que esto va más allá de la creatividad, es que uno debe ser honesto y concreto, ¿sí? Y es lo que yo les digo a mis clientes, y no solamente a mis clientes, sino a las personas que se forman conmigo, y es la honestidad es la parte más fundamental de cualquier contenido. Y si a eso le sumas que eres concreto, que no estás adornando con un montón de cosas, no sé qué, tin, 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 pues va a ser más eficiente, ¿cierto? Entonces, más allá de la creatividad, eh, dale la creatividad no a lo que dices necesariamente, sino al cómo lo dices y el formato en el que lo dices, ¿sí?
que se sienta que ahí está la personalidad tuya o de la marca. Ve, lo más bonito es cuando uno siente que está leyendo un contenido que escribió una persona. ¿A ustedes les ha pasado? ¿Les ha pasado que leen un contenido y les hace más clic que a otros? Es porque esos que no te hacen clic es como si estuvieran escritos por una máquina. Y uno dice como, no, pero vení, espérate, no estoy entendiendo, son claros, te dan vueltas en la información, son difíciles, o sea, es como que uno dice, no, vení, esto no es como si lo hubiera escrito. Por eso es importante cuando uno redacta contenidos, las marcas cada vez lo han entendido más, es poner el nombre de la persona que escribió el contenido. Es que es una persona la que la escribió, ¿para qué decir que la escribió una marca? ¿Sí? Es darle crédito al esfuerzo también del otro y a que se vincule desde su propio conocimiento con el otro. Entonces, mira que la creatividad es como un ejercicio transversal a todo lo que haces, ¿sí? Eso está muy bonito. Dios que Pati. Eso está muy bonito también lo que tú dijiste, Caro, muy lindo. Bueno, y esta es la pregunta final que nos va a dar como un resumen de todo lo que vimos, y es de Desire o Desire Rodríguez nos dice que si le puedes resumir cuáles serían los 3 consejos claves para redactar un contenido digital. Ya hablaste ahí un poquito de uno de los componentes, y háblanos si quieres de los otros como 3 principales. Pero no entiendo la pregunta. ¿No es lo que ya dije? Sí, en resumen, sí. Entonces, pongámoselos como otra vez, como en uno, dos, tres, No, pero los tres me voy consejos. a, listo. Primero es para quién escribes, ¿sí? Uno. Ahora bien, no sé si lo que está diciendo, ¿cómo se llama? Decire. No sé si lo que está diciendo decir es en términos estructurales. Por ejemplo, que el título debe tener tantos caracteres, que la entradilla debe tener tantos caracteres. ¿Es eso No, no, los 3 puntos claves de lo que hablaste todo hoy. 3 puntos claves, entonces lo que estás diciendo. Muy Uno, bien. para quién le estás escribiendo. Uno, Dos, uno, uno para quién, ajá. definitivamente para sus necesidades y para solucionar un problema y para satisfacer una necesidad, súper importante. Dos, el objetivo que cumple ese contenido, ¿sí? Porque eso te va a determinar los canales en donde comunicas la información. ¿Nos puedes dar ejemplos de objetivos que las personas se pueden poner, uno o Con dos de ejemplo, para que la gente entienda como qué objetivos se pueden tener con un contenido? Listo. Me voy a hablar de Audi, la marca Audi. Eh, el objetivo de Audi es hacer un lanzamiento de una nueva referencia de carro, ¿sí? Yo no sé si se llama referencia, pero digamos que sí. Ese es el objetivo del negocio, hacer el lanzamiento de ese nuevo auto. Y va a generar un contenido que es un evento de lanzamiento, ¿sí? Y el evento de lanzamiento tiene una landing page donde vamos a enviarla a nuestras bases de datos, pero también la vamos a sacar en nuestros círculos orgánicos para ver quién quiere venir. Ahí yo no estoy usando influenciadores, nada, una landing page de registro, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de ese contenido? Que las personas se registren, ¿sí o qué? Sí. Y asistan y asistan. Ujú. Entonces, luego de asistir, yo puedo en el mismo evento decir, oigan, les voy a, como esto es un carro de alta gama y fin, de alto valor y no sé qué, entonces pues obviamente no le voy a dar un demo, no se llama demo, un test drive a cualquiera. Entonces voy a en el evento decir que 10 personas se van a ganar un test drive, ¿sí? Las personas se van al test drive y luego yo puedo generar un contenido a través de email marketing ultra dirigido a la base de datos donde yo les diga que si quieren probar ese auto en un test drive, pueden hacerlo por una módica suma de 100.000 pesos, 4 horas. Un ejemplo. ¿Sí? Estoy diciendo cualquier cosa. Ojalá por ahí haya alguien de Audi y le suene la idea. Entonces yo puedo decir eso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Que la gente compre el carro, ¿sí o qué? Pero hay un objetivo más abajo y es hacer que las personas prueben el carro y además de que lo prueben, que se me monetice una parte del proceso, ¿cierto? ¿Qué pasa?
que en términos de carros, la parte donde yo más voy a poder generar contenidos es en la parte de postventa, porque voy a decirle, en especial a las mujeres, con el respeto y amor de todas, somos a veces muy elevadas con esos temas carrísticos. Venga, mándele un correíto diciéndole que este mes se le vence el aceite y tiene que hacer otra cosita. Mándele un infográfico donde le muestre cómo me cambia la llanta. Es que son cosas que uno toda la vida ha pensado que son de otro. No, yo también lo puedo aprender y ni siquiera es porque yo lo vaya a hacer, es porque a mí me interesa saber que cuando vaya donde el mecánico, qué fue lo que hizo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de contenidos postventa, ahí te estoy poniendo varios ejemplos de objetivos. El objetivo de ese contenido educativo es que esa persona venga y cambie el aceite con vos en el servicio de postventa, ¿sí o qué? Pero además, que sepa que cada año hay que cambiar X repuesto, porque se desgasta, ¿sí? Y el hecho de que me lo Entonces, que recuerde, vengan y lo cambien con... exacto, el hecho de que me lo recuerde es ese concesionario, pues entonces, ay, no, pues tan lindos, me recordaron. Yo crea una emocionalidad, una conexión. Yo voy entonces a cambiarlo con ellos. Ujú. Claro, entonces ahí ya te mostré diferentes tipos de objetivos, ¿sí? El objetivo del negocio es uno que es vender. Primero tiene un auto nuevo para venderlo y lo va a hacer a través de diferentes acciones que cada acción por sí misma tiene un objetivo, ¿cierto? Luego uno estima todo el presupuesto y dice, si yo necesito vender 20 carros en 3 meses, ¿cuántos eventos tengo que hacer de lanzamiento? ¿Cuántos demos tengo que probar para que se generen cuántas ventas? ¿Sí? Claro. Ujú. Eso es lo bonito del contenido, que te permite llevar todos esos estados de conciencia de un momento al otro y medirlos para saber en qué momento la persona tomó la decisión, Ujú. ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo de los objetivos que puede cumplir el contenido. Ahora me voy a ir con otro tipo de contenido, no como el carro. Marketing digital o de content marketing, ¿sí? Por ejemplo, mi objetivo es que ustedes se vayan y después puedan decirle a otras personas lo que aprendieron, ¿cierto? Y que esas personas después vengan a nosotros y consuman nuestro contenido. Puede ser ese uno de mis objetivos, ¿cierto? Otro de los objetivos puede ser que voy a hacer un webinar para hacer la labor inbound todo lo que estamos haciendo es inbound, pero en este caso voy a usar mi webinar para capturar un cliente potencial que yo haya visto que necesita content marketing y yo necesito traerlo a este webinar porque quiero venderle mi servicio. Así de honesto y transparente. Punto final. Ese es un objetivo. ¿Sí o qué? Y pues bueno, ese es el objetivo. Entonces yo ya sé quién es la audiencia, yo ya sé quién es cuál es el objetivo, ¿Cuál es el tercer ¿sí? elemento? Es la parte del atributo. Y el tercer elemento realmente es como una mezcla entre el punto 3, el punto 4 y el punto 5 Ujú. y el punto 6. La completitud. Mira, si tú sabes a quién le vas a dirigir la información, cuál es el objetivo que cumple, haz por favor un contenido completo. Completo. No necesitas hacer muchos contenidos, necesitas hacer uno bien hecho. Entonces, si todavía hay personas de agencias que venden contenido, yo quiero hacerles el llamado, queridos colegas y amigos, a que no le vayan a decir a los clientes que necesita 25 contenidos en un mes. No. Primero, miren qué oportunidades hay con los contenidos que ya existen, de optimizarlos para que cumplan ese propósito y después salen a ver qué es lo que tienen que crear. Y honestamente, más de 15 contenidos en un mes, eso es too much. Much, a no ser que seas un canal noticioso, ¿sí? Bueno, yo lo que creo es que pues ya son las 12 del día. Les Sí. agradezco infinitamente a todos por haberse quedado hasta el final. Duramos 2 horas en este ejercicio. Eh, asistieron casi 200 personas, de las Ujú. cuales hasta este momento hay 99. Eh, todas sus preguntas, que sé que hay otro montón, me voy a tomar el trabajo de ir, no, eso no es un trabajo para mí, es un gusto, es un placer. Ujú. Perdona ahí por el mal uso de la comunicación. Me voy a ir con Aleja, voy a hacer el inventario de las preguntas y me voy a ir con mi equipo a desarrollar contenidos puntuales para responderles las preguntas.
porque y de esto van a salir cosas muy buenas. Entonces, eh, estémonos ahí pendienticos que de aquí al martes de la otra semana les mando toda la información. Ya, Muchas gracias. Caro, la Vamos a página mandar de también, ustedes está contento, ¿cierto? Está contento. estoy, no, estoycontento.com. Soycontento.com, exacto, porque entonces para que tengamos ahí también. Yo les cuento que vamos a compartir el video, vamos a compartir la presentación, las compartimos en redes sociales y se las mandamos al mail. Y ya saben pues que entonces en el sitio web de soycontento.com vamos a estar respondiendo sus preguntas precisamente con unos buenos contenidos trabajados por el equipo de Caro. Caro, mil gracias, estuvo espectacular, la gente muy agradecida, tuvimos gente de Argentina, tuvimos gente de Chile, gente de Ecuador, gente de Colombia, pues bastante diversidad y muy agradecidos pues como por la audiencia y la atención que nos dieron hoy. A ti, Caro, Bonita. gracias. Muchísimas Me le das gracias. muchas saludes a Laura, la extrañamos mucho, pero No, todos pidieron que por favor hagamos nuevamente alguna otra open session con Laura para complementar o para pues como profundizar en algún tema pues que ella quiera, porque todos estaban muy esperanzados como en escucharla. claro, y es que Laura es muy tesa. Sí, sí, total. Entonces, bueno, Mil muchas gracias, gracias a Caro. todos. Picos y abrazos, Aleja, mil gracias. Cuídate mucho y un feliz día para todos. Hasta luego. Gracias.